Muy buenos días, queridos estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Les saluda su profesor Manuel Pucho Venegas del área de Ciencias Sociales. Y en esta semana 3 del primer bimestre, la sesión o experiencia de aprendizaje a desarrollar se va a denominar Sustentamos con argumentos si fue la participación en algunas sociedades de la antigüedad la base de nuestra actual democracia. Esta sesión está dirigida a todos los estudiantes del segundo de secundaria de las secciones A, B, C y D. Como vemos, esta sesión es una ampliación de lo desarrollado anteriormente sobre las democracias en la antigüedad y tomando como referencia la democracia ateniense. Espero que se encuentren muy bien de salud al lado de sus seres queridos y recuerden de seguir cuidándote y no bajar la guardia. Bien, empezamos, chicos. En esta sesión, la competencia a desarrollar es construir interpretaciones históricas, las capacidades, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre los procesos históricos. El propósito es que los estudiantes elaboren un texto argumentativo sobre nuestra democracia actual en relación a la democracia de otras sociedades antiguas. Bien, empezamos la sesión del día de hoy, para lo cual vamos a, analizar o hacer lectura de la situación significativa. Tomando en cuenta las últimas elecciones que se han realizado este domingo 11 de abril. Juan, un estudiante de la Institución Educativa 5149, nos cuenta que el domingo 11 de abril sus padres fueron a cumplir su deber como ciudadano para elegir a nuestro representante que gobernará estos siguientes 5 años. Él llegó a enterarse que participaron muchos candidatos presidenciales, ¿no? Sin embargo, los resultados oficiales se dieron este último viernes, en el cual se pudo conocer que hay 2 candidatos que pasarían a una segunda vuelta, como ya es conocido por todos nosotros, ¿no? Siendo uno de ellos uno de los candidatos por el que su papá eligió. Ante este acontecimiento nos planteamos las siguientes interrogantes, chicos, ¿no? ¿De qué manera en estas elecciones se evidenció los principios que sustentan la democracia? ¿Cómo los padres de Juan hicieron uso de su derecho a elegir, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta situación significativa y de lo estudiado anteriormente, ¿no? Ustedes saben que los principios que sustentan nuestra democracia son la libertad, la igualdad, la participación ciudadana, ¿no? Entonces, ¿de qué manera sus padres de Juan, evidenciaron, ¿no?, su deber o su compromiso como ciudadano, estos principios elementos, ¿no? Y cómo los padres de Juan hicieron uso de su derecho a elegir, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta sesión, ¿no?, recordando un poco los principios de la democracia ateniense, ¿no?, que van a ser elementos claves, ¿no?, de las democracias actuales, ¿no? Y sobre todo también acá en nuestro país, el Perú, ¿no? Tomando un extracto, ¿no?, de Aristóteles, ¿no?, dice, ¿no?, el principio del gobierno democrático es la libertad. Ahí tenemos el primer principio elemento, ¿no?, de todo gobierno democrático, que es la libertad, ¿no? Dice, el primer carácter de la libertad es la alternancia en el mando y en la obediencia. Es decir, que ninguna persona que sea elegida puede quedarse, ¿no?, eternamente en un cargo, ¿no?, sino que tiene que ser reemplazado, ¿no?, por otra persona que es elegida, en este caso por los ciudadanos o por el pueblo, ¿no? Y que esta autoridad, al ser elegida, tiene que ser obedecida, ¿no?, porque ha sido la decisión de la mayoría, ¿no? Como acá dice, ¿no?, la democracia, el derecho político es la igualdad, ¿no? Es la igualdad. Otro principio también de la democracia ateniense, ¿no?, la igualdad, ¿no? La igualdad, en todo sentido, ¿no? Pero que hemos dicho, ¿no?, que en la democracia ateniense todavía su democracia como era inicial era limitada, ¿no? Porque sabemos que solamente la participación, ¿no?, lo tenían solamente los ciudadanos atenienses, ¿no?, los hijos de padre y madre atenienses, ¿no?, donde todavía las mujeres
los esclavos o las personas que venían de otro lugar llamados extranjeros no tenían una, digamos, una participación plena, ¿no? O la democracia, digamos, no era para ellos, ¿no? Entonces, digamos, la democracia ateniense, como ya hemos estudiado, era limitada, ¿no? Pero que fue en primer paso para, digamos, las actuales democracias, digamos, de los estados modernos de la actualidad, ¿no? Y en el caso también peruano, ¿no? Dice, la multitud debe ser necesariamente soberana, dice, ¿no? Y las decisiones de la mayoría deben ser la ley definitiva, ¿no? ¿No? De acuerdo, ¿no? Las decisiones de la mayoría deben ser la ley definitiva, como decía, ¿no? Y hemos explicado y tomamos como ejemplo, ¿no? De una frase, ¿no? Que decía, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene que ver también con este principio de la democracia ateniense, ¿no? Que la mayoría manda, ¿no? La justicia absoluta, porque su parte del principio de que todos los ciudadanos deben ser iguales, ¿no? Y no debe haber distinción, ¿no? Y así en la democracia los pobres son soberanos, ¿no? ¿No? Con exclusión de los ricos, ¿no? Es decir, que los pobres ya tenían voz y voto, ¿no? Que podían participar, ¿no? Ahora, ¿qué dice más? Y el dictamen de la mayoría es ley, ¿no? Es decir, nos guste o no, la mayoría manda. Lo que decía la mayoría, tenemos que hacer caso, ¿no? Porque esos son los juegos de toda democracia, ¿no? Dice, es uno de los caracteres distintivos de la libertad, ¿no? El respetar la voluntad de la mayoría, ¿no? La cual es para los partidarios de la democracia una condición indispensable del Estado, por lo cual, si no se acataría lo que dice la mayoría, no sería también un caos, ¿no? Uno se levantaría, el otro no le haría caso, pero es parte de la ley, es parte de la democracia o de este juego democrático a la que, digamos, tenemos que hacer caso, ¿no? Entonces, y eso ya era, digamos, elementos, ¿no? Que se ponían en práctica en la democracia ateniense y que en la actualidad muchos de estos principios lo tomamos o son partes, ¿no? De nuestras leyes, ¿no? Viendo acá, ¿no? Ahora que hemos recordado un poco sobre las bases de la democracia ateniense, ¿no? Con la lectura relacionada, identifica de qué manera se establece esos principios en relación a los acontecimientos ocurridos este 11 de abril, ¿no? En las elecciones presidenciales, ¿no? O sea, cómo la libertad, la igualdad y la participación, digamos, en la democracia ateniense se ha puesto en práctica, ¿no? Ahora en estas elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estos principios son los que rigen, ¿no? Nuestra actual democracia, ¿no? La participación democrática, ¿no? El de ir a votar, elegir. Entonces tú vas a poner acá 4, digamos, opiniones, ¿no? De cómo estos principios se han puesto en práctica en estas elecciones, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a poner ahí 4, pero tomando en cuenta los principios de libertad, igualdad y participación, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Ahora, vamos a, digamos, hacer una comparación, ¿no? De nuestra actual constitución, que es la ley de leyes, donde se toman en cuenta, ¿no? Varios de estos principios o elementos que rigieron a las democracias de las sociedades antiguas, sobre todo la ateniense, ¿no? Por eso dicen, ¿no? En esta lectura de nuestra Constitución Política del Perú de 1993 y la cual nos rige actualmente, lee con atención y responde a las siguientes interrogantes. A ver, dice. Constitución Política del Perú, capítulo 1. Derechos fundamentales de la persona. En su artículo 2 dice, toda persona tiene derecho, numeral 2, a la igualdad ante la ley. A la igualdad ante la ley, ¿no? Era un principio, elemento que regía también a la democracia ateniense, ¿no? ¿De acuerdo? Donde todos somos iguales ante la ley, así seas rico, pobre, ¿no? Eso dice, digamos, la ley peruana, ¿no? Nadie debe ser discriminado, ¿no? Por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión, ¿no? Y cuando uno va a votar, da una opinión, ¿no? Da lo que dice, ¿no? Que debe ser, según él, realizado, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces nadie debe ser discriminado, ¿no? Ahorita todos tenemos igualdad ante la ley, ¿no? Mujeres, varones, personas que no saben leer ni escribir, ¿no? Los analfabetos tienen esa misma igualdad y pueden ir a votar, ¿no? Condición económica o de cualquier otra índole. Numeral 3 dice, a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. En forma individual cuando yo doy mi opinión, o asociado de repente cuando formo parte de un partido político, no como ahora estoy pasando, ¿sí o no, chicos? ¿De acuerdo? No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión. O sea, tú puedes dar tu opinión siempre y cuando también, ¿no? Esa opinión no, digamos, haga daño ni transgreda los derechos del otro, muchachos. Entonces yo puedo dar mi opinión, ¿no? De que por qué he elegido a tal persona, ¿de acuerdo? Pero eso sí, con respeto, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso vuelvo a repetir, sin transgredir, ¿no? Y sin vulnerar los derechos de la otra persona. Y en el número 4 dice, ¿no? A las libertades de información, ¿no? O sea, yo me puedo informar en esta, vamos a ver, ¿no? En estas elecciones de cualquier medio de información. Y ahorita hay muchos medios de información o de comunicación, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Por eso dice, a la libertad de información, a la libertad de opinión, de expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos ahí a muchos simpatizantes, ¿no? Llevando de repente banderas, ¿no? O imágenes de su candidato, están dando también, es parte también de su libertad de expresión, de opinión, ¿no? Y lo hacen también hasta con imágenes, ¿no? Con símbolos, y eso es parte también de la libertad o de un derecho fundamental de la persona, ¿no? Entonces, esto ya está establecido en nuestra constitución o nuestra máxima ley, ¿no? Y que ha sido tomado también de las antiguas sociedades occidentales y hemos estudiado, ¿no? ¿De quién? De la democracia ateniense, ¿no? Bien, ahora, en base, digamos, a lo analizado, ¿no? En esos artículos de la Constitución Política y viendo, ¿no? Que se toma mucho, ¿no? de los principios o elementos de la democracia ateniense, vas a responder lo siguiente, ¿no? ¿Crees que lo planteado por nuestra Constitución Política actual mantiene siempre los principios de la democracia ateniense? ¿Por qué, no? Ya hemos explicado, ¿no? 2. ¿Estás de acuerdo con la forma de democracia que se practica en nuestro país? Y pones por qué, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué, no? Y 3. Identifica las características de la democracia actual y menciona si nuestro país tiene una democracia plena, ¿no? ¿Crees que acá en nuestro país hay una total democracia? ¿Hay una democracia limitada, ¿no? Como era la ateniense? ¿Qué creen ustedes, no? Si me dicen sí, ¿por qué? Y si dices no, ¿por qué, no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, una vez de analizado, digamos, y tomando en cuenta también lo anteriormente realizado en las sesiones anteriores, vas a elaborar o mejorar tu texto argumentativo, ¿no? Ahora dice, recuerda que debes utilizar tus propias palabras, puntos de vista o de opinión al momento de redactar tu texto, que será de 8 líneas y que podrás argumentar con bases teóricas que hemos realizado en las sesiones anteriores para que puedas fundamentarse. Entonces, tu texto argumentativo se va a basar en que sí, las democracias antiguas, sobre todo la ateniense, han servido de base para nuestra actual democracia, ¿no? Y hemos estudiado, ¿no? Que los principios de la democracia ateniense fueron la participación, la libertad y la igualdad. Y acá tienes que ponernos si esos principios, elementos se están aplicando en la actualidad, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, digamos, lo estamos, digamos, desarrollando y aplicando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vas a hacer tu texto argumentativo explicando o sustentando si esos principios se están aplicando en nuestra actual democracia. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo realizas y lo vas a desarrollar. Además, también se te va, digamos, ese día de la clase se te va a pasar un video. ¿De acuerdo? Bien, chicos, eso es todo y espero que les haya gustado la clase. Y recuerda de cuidarte y cumplir las medidas de prevención y de quedarte en lo posible en casa. Gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima. Bye.